El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos.
Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958 exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio.
Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45.000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300.000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ICESat-2, una continuación del ICESat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el ICESat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ICESat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow!
Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Es probable que hayas oído hablar de la misteriosa ciudad marina de la Atlántida. Era una utopía de alta tecnología donde la gente vivía feliz. Pero entonces sucedió algo y esta desapareció. Muchos creen que se encuentra en el fondo del Océano Atlántico. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Qué pasa si está en un sitio diferente de donde están tratando de encontrarla? ¿Y si todo este tiempo la Atlántida estuviera en medio del desierto del Sahara? Bueno, esta teoría inesperada tiene algunas pruebas, pero para estudiar esta versión, primero debes comprender qué era la Atlántida y cómo llegamos a conocerla. La primera mención de la misteriosa ciudad se produjo en el 360 a.C. El antiguo filósofo Platón escribió sobre ella. En su obra Diálogos, la describió como una tierra rica con tecnologías avanzadas. Sus habitantes eran poderosos, inteligentes y hermosos, como superhumanos. Describió en detalle la estructura de la ciudad, y esta fue la principal razón por la que mucha gente creía en la existencia de la Atlántida. Según sus registros, los atlantes construyeron este lugar en varios círculos concéntricos de piedra negra y roja. Luego los cubrieron con latón, estaño y metales preciosos. En la ciudad había canales de agua por los que navegaban los barcos. Los atlantes eran marineros, por lo que construyeron un pasaje desde su ciudad hasta el mar abierto. En internet se pueden encontrar muchos dibujos de la Atlántida creados a partir de las descripciones de Platón. Echa un vistazo a estos y a una foto real del Ojo del Sahara. Este lugar tiene la forma de varios círculos concéntricos. Parece como si una ciudad destruida hubiera dejado un rastro en la arena. Muchos usuarios en línea han escrito que la Atlántida estaba ubicada allí, pero nadie ha podido probarlo. Y es que, érase una vez, el Sahara estaba lleno de ríos y lagos. En tiempos prehistóricos, allí solo había agua. Hasta ahora, todo coincide. El Ojo del Sahara fue descubierto en la década de 1930. Este lugar fue considerado un cráter de un meteorito caído. Pero a mediados del siglo XX, los científicos realizaron un análisis del suelo y refutaron esa versión. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una cúpula de rocas fundidas bajo la cual el magma rugía. Durante millones de años, el viento y el agua habían estado destruyendo el paisaje formado y finalmente lo hicieron parecer círculos perfectos. Pero, ¿y si los atlantes llegaron una vez a este lugar y usaron círculos naturales para construir una ciudad? En este caso tendríamos muchos rastros y artefactos de esta civilización desarrollada. Y sí, los arqueólogos encontraron algunas puntas de flecha, lanzas, remos y otras cosas allí. Pero esto no tiene nada que ver con la Atlántida. En el Ojo del Sahara yace una multitud de artefactos achelenses. Era una tribu antigua que frecuentaba este lugar. Las herramientas achelenses aparecieron hace más de 1,5 millones de años.
Algunos de los elementos encontrados allí pueden tener 130.000 años y según los registros, la Atlántida existió hace unos 12.000 años. Los arqueólogos no encontraron estructuras artificiales en este lugar. Tampoco había escombros ni rastros del poblado. La gente habría encontrado algunas cosas si una gran ciudad con tecnologías avanzadas hubiera existido allí. El principal partidario de esta idea fue un canal de YouTube. Recolectó 1 millón de visitas y atrajo la atención de muchos historiadores y antropólogos. La teoría de que el ojo del Sahara es la Atlántida fue rápidamente refutada. La gente encontró demasiadas discrepancias entre este lugar y la descripción de la ciudad. El autor trató de captar la atención de los espectadores presentando similitudes externas entre el paisaje natural y la ciudad antigua ficticia. Otra teoría popular afirma que la Atlántida era un continente real ubicado frente a las Bahamas, pero entonces fue tragada por el Triángulo de las Bermudas. Según esta leyenda, las ruinas de la ciudad todavía se encuentran en la parte inferior del triángulo, pero esta teoría tampoco ha sido confirmada. El escritor Charles Berlitz la inventó. Los partidarios de esta idea afirman que las paredes y las calles de la parte occidental de las Bahamas podrían ser las ruinas de la Atlántida, pero los científicos no están de acuerdo. Han comprobado que estos muros son formaciones naturales de rocas costeras. También hay rumores de que la historia de la Atlántida se inspiró en una catástrofe histórica real, la inundación del Mar Negro. Este es el Bósforo, un estrecho en Turquía que conecta el Mar Negro y el Mar de Mármara. Cerca del 5600 a.C., el Mar Negro era el doble de pequeño que ahora y tenía muchas ciudades en sus orillas. Por desgracia, una gran inundación destruyó esta floreciente civilización. En un año, las ciudades se sumergieron bajo el agua, mientras que los sobrevivientes se mudaron a tierras extranjeras y difundieron historias sobre la inundación. Quizá estas hayan inspirado a Platón a idear la Atlántida. Pero en la década de 1950, a la gente se le ocurrió otra versión. La Atlántida era el continente que ahora es la Antártida. Hace decenas de miles de años, un continente cálido con una ciudad desarrollada se desplazó hacia la parte norte de nuestro planeta debido al movimiento de la corteza terrestre. Los atlantes no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de frío y la Atlántida se cubrió con gruesas capas de hielo. Esta teoría fue refutada cuando los científicos comenzaron a estudiar la naturaleza de las placas tectónicas. Resultó que la corteza terrestre no pudo haber movido un continente tan grande como la Antártida. Las placas tectónicas no se comportan así en absoluto. Pero la pregunta principal es, ¿la Atlántida fue real? Nadie la había descrito antes de Platón. Tal vez al filósofo se le ocurrió. Quizá hizo esto para enfatizar la corrección de sus puntos de vista sobre la vida y para identificar sus teorías filosóficas. En sus obras, escribió mucho sobre la naturaleza divina y humana y cómo las personas pueden destruirla. Habló de sociedades ideales en decadencia a causa de la conducta inmoral y los vicios. Los atlantes alguna vez fueron personas morales y espirituales que crearon una utopía, pero luego se volvieron codiciosos y malos. Destruyeron su naturaleza interior y para ello tuvieron que presenciar la destrucción de su ciudad. Una noche, incendios y terremotos azotaron la Atlántida y hundieron la ciudad en el mar. Los poderes superiores castigaban a las personas por su comportamiento inmoral y Platón también quería que todos tuvieran miedo de la decadencia moral. Pero a juzgar por las descripciones de los terremotos y el fuego, puede parecer que la Atlántida fue destruida por una erupción volcánica, como sucedió con Pompeya. Y tales destrucciones han ocurrido muy a menudo a lo largo de la historia. Los desastres naturales arruinaron muchas ciudades desarrolladas. Uno de los casos más famosos ocurrió en el 1100 a.C. en el mar Mediterráneo, cuando una erupción volcánica destruyó la sociedad minoica altamente desarrollada. Esta civilización existió durante unos 2000 años. Estas personas vivían principalmente en las islas de Creta y Santorini, ubicadas al norte de Creta. Los minoicos tenían hermosas casas, un sistema de alcantarillado y una economía desarrollada. Se dedicaban a la agricultura, cultivaban frutas y verduras, pintaban frescos y fabricaban joyas. De hecho, fueron los fundadores de la talasocracia, un imperio basado en el mar. Vivían de la pesca, la piratería y el comercio marítimo. Al mismo tiempo realizaban rituales crueles y su forma de vida estaba lejos de ser moral. Estaban acostumbrados a los terremotos en la isla de Santorini, por lo que reforzaron los muros de la ciudad con vigas de madera. Pero no sabían lo que era una erupción volcánica, y cuando el olor a azufre apareció en el aire, no sospecharon la catástrofe inminente. Cuando el volcán derramó toneladas de lava y ceniza, todos los habitantes abandonaron sus hogares y trataron de escapar, pero no pudieron. La erupción y el terremoto desencadenaron un tsunami. Una gran ola inundó la parte costera de la isla de Creta. Esto afectó duramente a la economía de los minoicos y destruyó el puerto. Luego, los extranjeros atacaron Creta y finalmente destruyeron la civilización desarrollada. Algunos historiadores piensan que Platón podría haberse referido al imperio minoico al describir la Atlántida,
Usando su ejemplo, mostró cómo las acciones inmorales pueden destruir a las personas. Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día? Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos dos continentes estuvieron unidos. Si confundes Austria con Australia, es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando. Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad. El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas. No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida: ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida?
Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis. Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada. El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto, 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto! En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano. Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra, que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una especie de vibración natural. La ciudad de Atlántida perdida podría haber sido encontrada. 2 investigadores estaban trabajando en las aguas frente a la costa de Cuba cuando descubrieron las ruinas de lo que parecía ser una antigua ciudad sumergida. Eso ocurrió hace unos 20 años y sin embargo nadie habla de ello hoy en día. Es como si las autoridades hubieran tomado la investigación, la hubieran archivado en una sala de alto secreto y hubieran decidido que nadie más debiera saber al respecto. ¿Pero por qué?
Bueno, te lo voy a contar. En el año 2001, Paulina Seletsky, una ingeniera marina, y su esposo Paul Wensweig fueron contratados para explorar las aguas frente a la costa occidental de Cuba. Tenían dos objetivos principales: buscar naufragios antiguos con posibles tesoros como oro y joyas, y localizar valiosos depósitos de petróleo y gas natural en las profundidades del mar. Para ello usaban un sonar que es como un radar basado en sonido. Envían ondas sonoras bajo el agua y cuando esas ondas golpean algo, como un barco hundido, rebotan. Este sistema puede determinar dónde y a qué distancia se encuentra el objeto solo escuchando el eco. Entonces la pareja estaba escaneando el fondo del mar con este equipo a más de 650 metros por debajo de la superficie, y luego, de la nada, encontraron algo mucho más interesante que oro o petróleo. Encontraron piedras, no cualquier tipo, sino piedras enormes y perfectamente distribuidas, algo así como una versión en miniatura de la pirámide de Chichén Itzá, o aún mejor, como un montón de pequeños Chichén Itzá sumergidos. Sí, vieron eso, o al menos creen que lo vieron. La cuestión es que el sonar no funciona como una cámara. Definitivamente no graba videos ni toma fotos reales bajo el agua. Lo que hace es crear imágenes usando sonido. Y esas imágenes suelen ser contornos o formas, algo así como un boceto borroso en blanco y negro. Te muestra dónde están las cosas, pero no cómo se ven. Y eso es exactamente lo que ocurrió en ese entonces. El equipo comenzó a producir imágenes de estas estructuras de piedra tan organizadas, y realmente parecía algún tipo de desarrollo urbano. El lugar estaba demasiado organizado y simétrico para tratarse de rocas al azar, pero también sonaba muy bueno para ser verdad. Este descubrimiento podría cambiar por completo todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas en el continente americano, así que los científicos decidieron que sería demasiado irresponsable anunciar algo sin encontrar más evidencia primero. Y por eso decidieron regresar a ese mismo lugar. Esta vez enviaron un vehículo operado a distancia bajo el agua para realmente ver lo que sucedía bajo el mar. ¿Ves? Este robot era como un camarógrafo submarino. Y sí, lo confirmó. Había algo extraño allí abajo. Parecía una ciudad antigua hecha de enormes bloques lisos de granito. Estas rocas medían unos 3 por 10 metros. Algunas tenían formas de pirámide, otras eran circulares. Algunas parecían haber sido cortadas deliberadamente y luego apiladas unas sobre otras, mientras que otras parecían aisladas del resto. Juntas parecían estar formando corredores y contornos de habitaciones. Era como encontrar edificios grandes en medio de un desierto submarino. Estas imágenes fueron suficientes para que Seletsky tomara una determinación. En ese entonces, ella confirmó que esta increíble estructura, sus palabras, podría haber sido un gran centro urbano. Repito, sus palabras. Entonces la pareja comenzó a especular. Dijeron que las estructuras tal vez fueron construidas hace más de 6.000 años, lo que las haría más antiguas que las grandes pirámides de Egipto. También serían más antiguas que la famosa civilización maya que habitaba en las Américas y es conocida por sus templos antiguos y avanzados. La investigación también sugirió que estas estructuras podrían pertenecer a una civilización que vivió en el continente americano hace miles de años y de la que no sabíamos nada. Se supone que esta civilización floreció en un puente de tierra de 160 kilómetros que conectaba Cuba con la península de Yucatán en México. Pero entonces ocurrió algo catastrófico. Según su teoría, las fallas de la tierra se desplazaron bajo la superficie, provocando un enorme terremoto. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo el puente fue destruido. La tierra fue tragada por el mar y terminó en el fondo del océano, y esta civilización desapareció. Por supuesto, todas las conexiones con el famoso mito de la Atlántida mantuvieron a los medios completamente enganchados a la historia. Los sitios web de noticias publicaron titulares como "Fue encontrada una ciudad perdida del Caribe" o "La Atlántida encontrada en Cuba". Entonces, ¿podría ser realmente la Atlántida? ¿Por fin encontraron los restos de esta perdida civilización supuestamente súper avanzada? Es difícil de decir. Desde el principio, parte de la comunidad científica no compraba mucho la historia. Primero está el tema de la fecha. Decir que esta civilización existió en este lugar hace al menos 6.000 años no era algo muy creíble. Luego, algunos arqueólogos europeos argumentaron que las rocas que encontraron, usando sonar, podría ser piedra caliza natural, no granito perfectamente esculpido. Y en tercer lugar, estaba demasiado profundo. Incluso con toda la teoría de las fallas de la Tierra que se abren y se tragan todo, todavía es difícil explicar cómo una ciudad entera terminó tan profundamente en el océano.
Para comparar está Heracleión, una ciudad portuaria egipcia antigua y real que se sumergió. Hoy en día está a solo unos 6 metros bajo el agua, pero esta supuesta ciudad de la Atlántida se encuentra a profundidades de entre 600 y 750 metros. ¿Ves la diferencia? Se piensa que habría llevado alrededor de 50.000 años que estas estructuras de piedra se hundieran hasta la profundidad donde se dice que fueron encontradas. Y según los expertos, ninguna de las civilizaciones conocidas de hace tanto tiempo tenía la capacidad de construir tales estructuras. Pero para Zelensky sí, era posible. Ella todavía creía en la teoría de la falla para explicar cómo esta tierra terminó en el fondo del océano tan rápido. Los grandes movimientos de las placas tectónicas de la Tierra están acompañados por volcanes y terremotos. Entonces, según ella, es un suceso poderoso y el hundimiento de la isla pudo haber sucedido muy rápidamente. Esta teoría del terremoto también podría explicar por qué algunos de los megalitos del fondo del mar parecen organizados mientras que otros no. Pero para demostrar todo esto necesitaban un robot especialmente diseñado para que bajara allí otra vez y tomara muestras de las rocas y los sedimentos. De esa manera podrían determinar la antigüedad de las rocas e incluso encontrar signos de vida humana como tallados, esculturas o artefactos. El problema es que perforar esas estructuras no es fácil, parecen de granito y perforar granito a esa profundidad bajo el agua es realmente difícil y más que nada necesitaban dinero para hacerlo, mucho dinero. Tal vez nunca consiguieron el financiamiento porque incluso con todo el entusiasmo inicial, nunca se reportaron más exploraciones ni estudios, y esa falta de seguimiento generó mucha especulación. Algunos incluso se preguntaron si la historia había sido silenciada intencionalmente, como si las autoridades quisieran mantener algo en secreto, como si esta ciudad submarina hubiera sido construida por algún tipo de ser superior extraterrestre y no quieren que lo descubramos. Pero, a decir verdad, el argumento más convincente para afirmar si eso es una ciudad perdida es que la naturaleza supuestamente no podría haber construido algo tan simétrico. Los geólogos intentaron encontrar explicaciones naturales, o al menos ejemplos similares de otras partes del mundo, pero no lo lograron. Aún así, el hecho de que no hayamos encontrado una explicación natural clara no significa que no exista. La naturaleza puede crear cosas bastante sorprendentes e inesperadas. Así que, sinceramente, todo ese argumento de demasiado perfecto para ser natural es un poco débil. Lo más probable es que los expertos no estuvieran convencidos de que se tratara de una ciudad hundida. Y esa es tal vez la razón por la que nadie profundizó en su trabajo. Con el tiempo, el interés se desvaneció, la historia desapareció y el lugar volvió al silencio. Y sin más datos, la verdadera naturaleza de esas formaciones submarinas frente a la costa de Cuba sigue siendo un misterio. Dicen que es más rápido llegar a la Estación Espacial Internacional que evacuar a alguien de la Antártida en invierno en caso de emergencia. Así que si te preguntas cómo es ser astronauta, pero no estás listo para dejar la Tierra, considera la carrera de explorador de la Antártida. Las condiciones desérticas alrededor del Polo Sur son muy similares a las de Marte. La temperatura más baja registrada allí fue de casi 90 grados bajo cero. Puedes encontrar más meteoritos aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Además, no hay luz solar durante 6 meses, al igual que en el espacio todo el tiempo. Por lo tanto, los científicos de la NASA utilizan este lugar para probar sus robots espaciales, diseñar los mejores planes de alimentación para astronautas y saber cómo se sentiría volar a otro planeta en completo aislamiento. Las primeras personas vinieron aquí con la intención de quedarse durante todo el invierno en 1899. Vivieron en una pequeña cabaña hecha de madera de pino que era del tamaño de 2 dormitorios. Las ventanas estaban tapiadas y el techo cubierto con pieles de foca. Pesados trozos de carbón lo sujetaban para evitar que el viento lo volara. Aunque fue duro, todos los hombres sobrevivieron excepto uno. Más de 100 años después, la pequeña cabaña sigue en pie y es el edificio más antiguo de la Antártida. Hoy en día, la Antártida tiene más de 40 estaciones de investigación que están abiertas todo el año y alrededor de 60 más que se utilizan solo durante los meses más cálidos. En verano, hasta 5,000 personas viven aquí realizando sus investigaciones. Los lugares donde se alojan son mucho más cómodos de lo que solían ser. Ya no hay necesidad de usar pieles de foca.
La futurista estación Princesa Elizabeth de Bélgica se mantiene caliente utilizando la luz solar y el calor de las personas y los electrodomésticos. Está cubierta de metal brillante y construida sobre rocas sólidas, con paredes que tienen más de medio metro de grosor. Estas paredes cuentan con 9 capas de diferentes materiales, como lana, papel y madera. La temperatura interior se mantiene a unos cómodos 20 grados centígrados, incluso cuando afuera hace un frío de 50 grados bajo cero. La estación ecológica utiliza turbinas eólicas y paneles solares para obtener energía y produce más de la que realmente necesita. La estación Comandante Ferraz de Brasil está dividida en 3 niveles y es algo así como un hotel temático. La parte superior mide 9 metros de altura y cuenta con habitaciones, restaurantes y otras instalaciones para vivir cómodamente. La parte media, que mide casi 6 metros de altura, se usa para experimentos científicos y mantenimiento. La parte más baja, de aproximadamente 2,5 metros de altura, es donde guardan cosas y estacionan vehículos. También cuenta con salas de videoconferencia, bibliotecas y salas de estar. La altura de la estación se puede ajustar dependiendo de la temperatura y el derretimiento del hielo, para que se mantenga segura y confortable para las personas que viven allí. Este diseño también ayuda a minimizar el impacto en toda la vida silvestre que la rodea. Otra interesante es la Estación de Investigación Antártica Halley 6 de Gran Bretaña, que parece un robot de Star Wars. Está compuesto por 8 secciones separadas. La estación se alza sobre unas patas altas que permiten que el viento sople la nieve lejos para que no quede atrapada en el suelo. La parte inferior tiene forma de trineo, por lo que pueden mover la estación cuando sea necesario. Esto es importante porque está ubicada sobre un enorme glaciar en movimiento que lentamente la empuja hacia el mar. Los trineos de la estación le permiten ser trasladada para estudios importantes, como la observación de la atmósfera. Esta es la primera estación de investigación que se puede mover completamente de esta manera. Algunos científicos no se quedan en las estaciones de investigación, sino que viven en tiendas de campaña sobre el hielo durante días. Pasan alrededor de la mitad del tiempo atrapados adentro porque el viento sopla grandes cantidades de nieve sobre las tiendas y bloquea la salida. Dicen que se siente como explorar el espacio. Una pregunta terrenal, sin embargo, es cómo usan el baño mientras exploran la Antártida y no están en una estación de investigación. No hay baños reales, a menos que lleves uno o lo construyas. Algunos exploradores usan una carpa especial solo para eso o construyen muros de nieve o iglús para tener privacidad. Todos los desechos deben volver con las personas al regresar a la estación de investigación. No puedes dejar residuos en la naturaleza allí según el sistema del Tratado Antártico que regula todas las actividades humanas. Podría dañar el medio ambiente. Así que, al final de la temporada, los envían de regreso a su país de origen en contenedores especiales para que nada se quede en la Antártida. Cada estación de investigación obtiene agua dulce de distintas maneras. En el pasado, había que palear nieve y hielo dentro de grandes tanques y luego calentarlos para derretirlos y convertirlos en agua. Ahora, mayormente se bombea agua de un lago que se forma cuando el hielo se derrite y se la almacena en un edificio caliente. En promedio, una estación necesita entre 10,000 y 14,000 litros de agua cada día. Para ahorrar, las personas solo pueden ducharse durante 3 minutos. Cuando el agua escasea, es posible que solo se les permita ducharse cada 2 o 3 días. Construir nuevas edificaciones en la Antártida no es algo fácil debido a la nieve que puede acumularse tan alta como un edificio de un piso, los vientos superfuertes que soplan a 140 kilómetros por hora con ráfagas aún más veloces y las temperaturas que caen a niveles extremadamente bajos. El clima solo permite el transporte durante unas 12 semanas cada verano, por lo que algunas estaciones tardan años en terminarse. Almacenar todo también es complicado, porque no hay mucho espacio y el clima es extremo. La mayoría de los materiales se mantienen en sus contenedores de envío, y para las cosas que deben mantenerse calientes, se usan contenedores de almacenamiento especiales con calefacción. Por lo tanto, los arquitectos tienen que ser creativos con los diseños y tratar de usar menos material de construcción.
La base polar Bharati de la India, por ejemplo, está hecha con 134 contenedores de carga. Estos contenedores se utilizaron para llevar los materiales a la Antártida y luego se convirtieron en parte del edificio mismo, cubiertos con una carcasa especial aislante para mantenerlo caliente. En el futuro, los científicos podrían construir bases en la Antártida que no necesiten mucho material del exterior. En 2009, David García, de la empresa danesa Map Architects, tuvo una idea genial llamada Estación de Vida Iceberg, que sería una base con muchas habitaciones, lo bastante grande para 100 personas, excavada directamente en la nieve compactada o en los icebergs desprendidos de la plataforma de hielo. Un grupo de científicos de diferentes países pasaron 26 semanas juntos en la estación de investigación Rothera. Entre ellos había un par de estadounidenses, un mecánico islandés, algunos alemanes, algunos escoceses y una persona que hablaba galés. Rara vez tenían la oportunidad de contactarse con sus seres queridos en casa porque era demasiado caro llamar por teléfono satelital. Con solo ellos mismos como compañía y pocas cosas que hacer para divertirse, hablaban mucho. Durante el trabajo, en los descansos y mientras jugaban al billar. Hablaban de todo, principalmente del clima salvaje y de los icebergs. Todos usaban el inglés para comunicarse. Con el tiempo, sus acentos comenzaron a cambiar. Al principio no lo notaron, pero formaban parte de un experimento en el que se grababan sus voces. Decían las mismas 29 palabras básicas, como comida y café. Cuando las grabaciones fueron enviadas a un equipo de Alemania, descubrieron que algunas de las palabras se pronunciaban de manera diferente. Era evidente que un nuevo acento estaba comenzando a formarse. Empezaron a pronunciar el sonido O de manera diferente. Normalmente lo pronunciamos desde la parte posterior de la garganta, y en su caso se trasladó al frente de la boca. 6 meses no es tanto tiempo en lo que respecta a cambios lingüísticos, pero tales cosas suceden cuando las personas están aisladas de los demás. Cuando hablan mucho entre sí, recuerdan cómo suena la otra persona y comienzan a imitarse sin siquiera darse cuenta. Esto podría ayudarnos a entender por qué el inglés estadounidense y el británico llegaron a ser tan diferentes. Las personas del Mayflower estaban en circunstancias similares, aisladas cuando viajaron a América del Norte. Si quieres hablar como alguien que pasa el invierno en la Antártida, aquí tienes algo de su jerga que puedes aprender rápidamente. Fatplot significa recoger basura. Fat representa Foreign Object Debris, escombros de objetos extraños. Si alguien te dice que hoy es un día Dingle Day, significa que el cielo está despejado y azul. Un smoko es un descanso para tomar té o café. Gunk significa dormir. Y mi favorito absoluto es Fox Hat, que significa noche de cine en la base. Pregunta: ¿crees que la Atlántida podría ser real? Sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. La leyenda comenzó con Platón en la antigua Grecia. Era la historia de una civilización que se formó y prosperó antes que la nuestra. Se supone que la sociedad de la Atlántida era altamente tecnológica y muy parecida a la de los mayas, pero según la leyenda, debido a la codicia, los atlantes fueron castigados con una inundación que destruyó y sumergió sus ciudades. Diferentes teorías intentan encontrar la ubicación de la Atlántida. Algunos dicen que estaba en el mar Mediterráneo, otros que está debajo del Triángulo de las Bermudas, pero como nos ha demostrado la ciencia, la Atlántida podría ser solo una invención humana. Hoy descubrirás varias ciudades submarinas asombrosas de las que quizá nunca has oído hablar. Existieron realmente y no son un mito. Te llevaremos de excursión a la ciudad submarina de Baia, que se encuentra en la costa de Italia. Conocida como Las Vegas del Imperio Romano, Baia era una ciudad turística. La élite romana viajaba allí para divertirse. Imagina un spa al aire libre. Esa era Baia. Puedes visitar la ciudad sumergida haciendo submarinismo y acercarte a esas magníficas esculturas romanas perfectamente conservadas. Una verdadera maravilla submarina. A través de botes con fondo de cristal puedes ver templos y edificios. Este museo cubierto de musgo es el Ninfeo de Claudio. A su izquierda verás una colección de estatuas griegas clásicas. Nadando por la vía herculeana, llegarás a Villa de Protiro.
Las villas son casas de estilo italiano y aquí puedes admirar sus pisos de mármol. Observa los patrones en blanco y negro y las asombrosas formas que crean. Después llegarás a Portus Julius. ¿Puedes observar las estructuras de las paredes que se derrumbaron en el fondo del lecho marino? Verás columnas bien conservadas y pisos de piedra caliza. Contempla las ruinas de los baños termales de Lacus. Los mosaicos multicolores son algo grandioso. Verás mosaicos naranja, azules y verdes si te acercas lo suficiente. En la Villa Pila de Pisoni hay 25 pilares romanos bien conservados. Observa los arcos, los frescos cercanos y la magnitud de este tesoro bien guardado. La ciudad estaba ubicada sobre unas chimeneas volcánicas, por lo que había aguas termales disponibles. La gente iba allí para pasar un excelente rato, y cuando digo gente me refiero a algunas de las grandes figuras romanas que aprendimos en la escuela: Nerón, Cicerón, Julio César. Pero alrededor del siglo VIII la ciudad fue saqueada y la lujosa villa fue abandonada. Lentamente el nivel del agua subió y la ciudad comenzó a hundirse. Bien, estás de vacaciones en la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas, en un lugar de la península del Peloponeso, Pavlopetri. Sacas el polvo de tu snorkel y haces una inmersión libre en un día soleado. En algún momento comienzas a notar patrones en el fondo del mar. 4 metros debajo de la superficie, el contorno de ciertos objetos familiares comienza a aparecer, uno por uno. A medida que continúas buceando, lo que parece ser el contorno de una ciudad entera emerge ante tus ojos. Te preguntas cómo es posible que el agua se haya apoderado de toda la ciudad. Las rocas están perfectamente alineadas en lo que parece ser la base de un edificio. Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico que estaba en Grecia, fue quien descubrió Pavlopetri. Estaba estudiando artefactos del fondo marino y su equipo encontró un sitio lleno de ollas, recipientes y herramientas. Una piedra de molino, por ejemplo, es una herramienta que se usa para moler granos y convertirlos en harina. También se encontraron ánforas que indican que este asentamiento se remonta a la Edad del Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente comenzó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio estuvo activo durante más de 2.400 años. Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua encontrada hasta ahora. Y es impresionante que no se trate de un simple pueblo. Era una ciudad portuaria vibrante con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. Continuemos nuestra exploración y encontremos secretos en otras ciudades submarinas. Ahora estás buceando frente a la costa de las islas Ryukyu. Estas aguas del Pacífico están lejos de ser tranquilas. Hay una fuerte corriente que te empuja hacia las profundidades del mar. De repente ves una estructura enorme gracias a la luz del sol que llega hasta el fondo. Al principio parecen las ruinas de Machu Picchu, ubicadas en Perú. A medida que te acercas, descubres sus formas. Una estructura en forma de pirámide, arcos, escaleras. Tiene el aspecto de un palacio o de un castillo. ¿Podría ser un signo de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como el Atlantis de Japón. Todo el monumento tiene aproximadamente el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas, que albergarían grandes reuniones multitudinarias. Exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta a hace 10.000 años. Pero aún se debate si se trata de una estructura hecha por el hombre o de una formación natural. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaki Kimura, Yonaguni es la evidencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, el sitio tiene signos claros de actividad humana. La piscina triangular, ubicada en la superficie del monumento, tiene una forma cóncava que recuerda a las fuentes de agua de la región. Y también hay una tortuga gigante tallada en el lado este de la estructura. Y según Kimura, las tortugas tienen un significado cultural importante. Se han recuperado varias herramientas de piedra del sitio. Su edad estimada es de 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el monumento esté compuesto por una roca maciza los lleva a creer que no está hecho por el hombre. Los bordes definidos y las superficies planas se asemejan a una formación natural de Irlanda del Norte conocida como Calzada del Gigante. Una serie de columnas de basalto entrelazadas parecen las ruinas de un palacio, pero son el resultado de la actividad volcánica. Bueno, quédate para ver más descubrimientos submarinos.
La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad que se ha convertido en un parque arqueológico submarino. Port Royal, ubicada en Jamaica, existe hoy solo debajo de la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas del hemisferio occidental. Port Royal era el centro del Imperio Británico en ese momento y una importante ciudad comercial que atraía a gente de todas partes. También fue el hogar de los piratas del Caribe de la vida real. En la mañana del 7 de junio de 1692, la gente de Port Royal encontró un destino diferente del que probablemente esperaba. Los bares y restaurantes resplandecientes de vida amanecieron temblando. Por causa de un terremoto estimado en 7,5 en la escala de Richter, la gente saltó de la cama. Un sobreviviente relató cómo vio que la tierra se abría y se tragaba a todo el pueblo. Lo que dijo podría ser cierto, ya que la ciudad se construyó principalmente sobre la arena. El suelo absorbió edificios, carreteras y a todos los que estaban arriba. Algunos géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos de altura azotaron la ciudad. Cerca de 3 hectáreas desaparecieron bajo el agua y sorprendentemente la mayoría de sus restos del siglo XVII se encuentran en buenas condiciones bajo 12 metros de agua. En las ruinas los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y edificios recreativos. También se puede ver una gran estatua de un león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. ¿Te apetece un viaje a la India? Justo en las afueras de la costa hay otra maravilla sumergida. Un sitio conocido como la Ciudad Perdida de Cambay se encuentra en el golfo del mismo nombre. Permaneció oculta hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria del agua. Con la tecnología de sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas distribuidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos encontrados datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esta civilización se perdió alrededor del final de la Edad de Hielo. Los escombros recuperados del sitio incluían material de construcción, cerámica, cuentas, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos son del sitio, pero si realmente lo son, entonces la Ciudad Perdida de Cambay sería la civilización más antigua del mundo. Este submarino elegante y de última tecnología llamado RAN fue enviado a explorar las profundidades de la Antártida, pero tan pronto como descubrió algo, misteriosamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Todo comenzó cuando los científicos quisieron explorar uno de los lugares más remotos y misteriosos de la Tierra, la plataforma de hielo Dodson en la Antártida Occidental. Este gigante silencioso tiene una extensión de alrededor de 48 kilómetros de ancho. Eso es casi la longitud de la ciudad de Nueva York. Se alza entre 2 promontorios helados, la península Martin y Bear, y esconde todo un mundo de misterios geológicos. Si crees que la Antártida no es más que un desierto de nieve y hielo superespeso, estás equivocado. Hay paisajes enteros escondidos en las profundidades. La parte inferior de la plataforma de hielo Dodson es un terreno accidentado y dinámico moldeado por las lentas e implacables fuerzas de la naturaleza. Hay formaciones de hielo imponentes, depresiones profundas y estructuras extrañas que se extienden por cientos de metros. Los científicos se sienten sumamente curiosos al respecto, pero como puedes imaginar, este paisaje no es nada fácil de explorar. Para saber más, tuvimos que escanear el área con satélites o intentar perforar la nieve, tratar de armar el panorama completo pieza por pieza. Sin embargo, estos métodos solo nos han dado pistas imprecisas. El verdadero avance ocurrió cuando científicos idearon la idea de permitir que submarinos lo exploraran. Los sumergibles autónomos podían adentrarse en las profundas aguas heladas bajo la plataforma de hielo Dodson y revelarnos qué ocurría allí abajo. Estos exploradores robóticos cuentan con fantásticos sistemas de sonar avanzados. Es lo mismo que hacen los murciélagos o los delfines. Pueden usar el sonido para ver el mundo. Básicamente envían ondas sonoras bajo el agua y cuando estas chocan con algo, como la capa de hielo arriba o el fondo marino abajo, rebotan de regreso al sistema. Los animales perciben cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en regresar y cómo cambian, y esto los ayuda a comprender qué está ubicado dónde. Por ejemplo, los chasquidos que emiten los delfines les señalan dónde están los peces. Hemos copiado este ingenioso truco evolutivo y lo hemos adaptado a nuestra exploración submarina, solo que nuestra versión es mucho más impresionante, con un nivel de precisión superior, lo que nos permite crear mapas tridimensionales detallados del entorno. El submarino RAN fue uno de los exploradores robóticos.
Recibió su nombre en honor a la deidad nórdica del mar. Ran había sido meticulosamente programado para navegar por un paisaje traicionero de la Antártida. Pero incluso con todo ese entrenamiento, su viaje condujo a un final inesperado y escalofriante. En 2019, Ran fue enviado a explorar las profundidades bajo la plataforma de hielo Dodson. Fue un héroe, el primero en emprender una misión como esta. El equipo decía que era como ver el otro lado de la luna. Durante 27 días seguidos, trabajó incansablemente. Viajó más de 998 kilómetros bajo el espeso hielo. Es como un viaje de París a Berlín. Ran fue más lejos y más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un momento dado, llegó a adentrarse más de 16 kilómetros en las entrañas del glaciar. Y lo que descubrió allí fue asombroso. Los científicos pensaban que habría algunas superficies de hielo lisas y uniformes. Pero Ran reveló un fondo marcado por enormes grietas y crestas. Había formaciones que parecían dunas de arena congeladas en el tiempo. Y finalmente encontró unos patrones misteriosos en forma de remolinos y lágrimas. Todo parecía más arte que geología. Esto en realidad cuenta la historia de las plataformas de hielo y el océano que las rodea. El agua tibia se infiltra debajo del hielo y lo derrite desde abajo. A veces lo suaviza, pero en otras ocasiones esculpe estas extrañas y desiguales formas que parecen patrones y dibujos. Y algunas de estas son enormes, con más de 396 metros de longitud. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol. La razón por la que parecen garabatos giratorios es porque la Tierra gira. Esto hace que el agua se mueva de maneras especiales, doble las formas y dibuje estos espirales. Esto se llama efecto Coriolis. Imagina que estás en un carrusel e intentas lanzar algo, como una pelota. Seguiría una curva, no una línea recta. Lo mismo ocurre con el agua en la Tierra. Más tarde los científicos encontraron patrones similares en otras plataformas de hielo en la Antártida, aunque no eran tan impresionantes como los de Dodson. Pero Ran también descubrió algo aterrador. Resulta que estas aguas cálidas, además de ser grandes artistas, representan un peligro enorme. La plataforma de hielo Dodson no está simplemente flotando de manera serena en el mar. Forma parte de un sistema muy delicado y actúa como una barrera protectora que retiene enormes glaciares en el oeste de la Antártida. La plataforma de hielo está flotando en el océano, pero aún está conectada a la Tierra. A medida que el agua cálida se infiltra por debajo y el hielo se derrite, Dodson ya no puede aferrarse a la Tierra con tanta firmeza. La barrera protectora comienza a debilitarse, lo que permite que los glaciares detrás de ella se desplacen más rápidamente hacia el océano. Cuando estos fluyen hacia el mar, añaden más agua, lo que podría provocar un aumento en su nivel y eventualmente cambiar nuestras costas. Ran tropezó con enormes bolsas donde el hielo se derretía a un ritmo alarmante, todo debido a fuertes corrientes submarinas. Era como ver un reloj de arena en el glaciar. Había mucho en juego, pero afortunadamente el submarino estaba preparado. Esta vez logró regresar. Y luego funcionó durante 5 años más. Les proporcionó a los científicos toneladas de datos útiles. Las misiones eran desafiantes. Podía haber periodos en los que Ran se deslizaba en la cavidad completamente oscura bajo los glaciares y pasaba hasta 24 horas sin comunicarse. Pero estaba mapeando cada pico y cada valle. Adquirió experiencia de más de 40 misiones bajo el hielo. Luego, a principios de 2024, Ran emprendió una misión al glaciar Whites. El proyecto fue audaz desde el principio. Este lugar también es conocido ominosamente como el glaciar del juicio final. Se le llama así porque se está derritiendo lentamente y tiene el potencial de elevar los niveles del mar en todo el mundo si colapsa, lo que causaría catástrofes por todas partes. Por eso Ran fue enviado a explorar sus entrañas, un lugar que nunca antes se había cartografiado tan minuciosamente. La idea era descubrir los secretos del glaciar, estudiar cuán rápidamente se estaba derritiendo y por qué. Esta fue la segunda vez que Ran exploró el Whites. Durante la visita anterior se convirtió en el primer submarino en mapear la parte inferior del glaciar. Ran estaba explorando las profundidades desde 198 metros hasta 504 metros. Envió muchos datos sobre cómo el glaciar del Apocalipsis se estaba derritiendo lentamente debido a las cálidas corrientes oceánicas. Pero al aventurarse en estas profundidades heladas, algo salió mal. De la nada, Ran desapareció, sin advertencia, sin dejar rastro. En un momento estaba enviando datos cruciales y al siguiente se había deslizado en el abismo, sin señales de auxilio, sin transmisión final. No regresó al punto al que se suponía que debía volver.
La gente organizó búsquedas exhaustivas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, los drones zumbaban a través de los cielos helados, pero no apareció ningún rastro del sumergible en el perímetro del glaciar. Después de un tiempo, las baterías de RAN seguramente se agotarían. Así que a estas alturas definitivamente había sido tragado por el abismo bajo 457 metros de hielo. Fue una gran y triste pérdida para el equipo. Los científicos de la Universidad de Gotemburgo ahora buscan reemplazar a RAN y continuar su importante investigación bajo Whites. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea de qué le ocurrió. Algunos dicen que pudo haber quedado atrapado en el hielo, mientras que otros creen que fue arrastrado por una corriente invisible. También podría haber chocado con algo inesperado. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición ha dejado a los científicos atónitos y parece que la plataforma de hielo guardará sus secretos un poco más. Al menos obtuvimos un valioso tesoro de conocimiento del viaje de RAN. Los científicos continúan explorando la Antártida en busca de la historia que se esconde bajo la nieve. Por ejemplo, descubrieron que hace aproximadamente 90 millones de años, un exuberante bosque templado florecía cerca del Polo Sur. Revelaron un mundo antiguo mucho más cálido de lo que imaginaban. En lo profundo de la Antártida desenterraron raíces fosilizadas, polen y esporas preservadas en el suelo. Todo esto muestra que hubo un bosque lluvioso y pantanoso que floreció a pesar de meses de oscuridad polar. Todos estos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión del clima de la Tierra, tanto del pasado como del futuro. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800.000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas, pero los científicos no están seguros de que sea cierto.
hielo, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros, el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero
pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió. Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45.000 años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500,000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40.000 años. Es una escena de caza que representa un anoa o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75.000 y 35.000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales.
Después de eso, las temperaturas globales aumentaron, las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8.000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental, y luego hace alrededor de 6.000 años Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles animales como el Diprotodon y el Thylacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos.
La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora, las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados zircones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro. Descubrir lugares ocultos en nuestro planeta es muy emocionante. Hoy te llevaré a un viaje que no olvidarás por mucho tiempo. Ponte el traje, esto se va a poner muy frío. Te subes a un avión y aterrizas en la isla cubierta de hielo que es Groenlandia. Te recibe una vista increíble de la aurora boreal, también conocida como aurora polar. No puedes creer lo que ven tus ojos mientras tu guía te cuenta lo raro que es este fenómeno. Normalmente la gente se pasa días intentando cazarlo. Te sientes afortunado y te tomas tu tiempo para apreciar estas hermosas luces verdosas danzantes. Te alegras de haber traído esa cámara, ¿cierto? Entre clic y clic, te enteras de que la aurora boreal es el resultado de unos acontecimientos bastante accidentados. Este espectacular espectáculo de luces se produce cuando las partículas de alta energía procedentes del Sol chocan con la atmósfera superior de la Tierra. El segundo día, sigues explorando el lugar desde el aire. Quizá no te sorprenda, pero Groenlandia es una de las islas más grandes del mundo. A bordo de un helicóptero podrás contemplar el infinito paisaje helado. Por si te da curiosidad, ahora estás volando sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo grueso. ¿Qué hay ahí abajo? Parece una familia de osos polares. No quieres acercarte demasiado, por supuesto. Las condiciones de Groenlandia pueden ser demasiado duras para la gente que viva ahí, pero algunas especies animales se desenvuelven muy bien en esta tierra helada. Hablo de los renos, los lobos y los zorros árticos. De camino a Groenlandia probablemente hayas hecho una parada en Copenhague. Dinamarca es uno de los pocos países que tienen vuelos comerciales a Groenlandia. No lo sabías antes, pero descubres que la isla forma parte del Reino de Dinamarca. En el mapa está justo entre los océanos Ártico y Atlántico. Tienes suerte de contar con un piloto local que te habla de los secretos que esconde este paisaje. Debajo de esta superficie blanca de 3 kilómetros existe un mundo totalmente diferente. Un mundo lleno de cañones, cráteres tallados por meteoritos y fósiles vegetales milenarios. Estás más que emocionado por ir a visitar cada uno de estos lugares, pero, por supuesto, tendrás que usar tu imaginación, ya que todo está oculto bajo el hielo. Lo creas o no, casi el 80% de la superficie de la isla está cubierta por él. La primera parada de tu viaje es el Gran Cañón de Groenlandia. Aterrizas no muy lejos de él, en algún lugar del norte de la isla. Tal vez sepas que los cañones son valles profundos y estrechos con paredes empinadas, pero apuesto a que no sabías que la palabra cañón hace referencia a un tubo o una cañería. Ahora bien, este Gran Cañón tiene algunas similitudes con el de Estados Unidos. En primer lugar, el tamaño. Tiene al menos 750 kilómetros de largo y hasta 800 metros de profundidad en algunos lugares. Hay un verdadero valle subglacial ahí abajo. Y si te preguntas cómo sucedió esto, bueno,
El cañón probablemente fue formado por un río que atravesó Groenlandia antes de que el hielo se hiciera cargo de él. Oh sí, Groenlandia no siempre ha estado cubierta de hielo, solía ser verde, de ahí proviene su nombre. Muchos otros lugares helados de la Tierra, como la Antártida, estuvieron cubiertos de vegetación. Los científicos han descubierto que, en el pasado, Groenlandia no tenía hielo. Con la ayuda de un radar aéreo, hicieron descubrimientos sorprendentes. Por cierto, el hielo es invisible para la tecnología del radar. Si te cuesta creerlo, prueba poner un cubito de hielo dentro de tu microondas. No se derretirá ni se calentará. Un reciente descubrimiento de plantas fosilizadas permitió a los investigadores estimar que Groenlandia solía ser mucho más cálida de lo que podían imaginar. En 2021, una investigación realizada por la Universidad de Vermont halló fósiles de ramas y hojas, lo que dejó a los investigadores muy confundidos. Esperaban descubrir arena y rocas en la capa más profunda de hielo. En su lugar, encontraron una prueba clara de una flora rica. A juzgar por lo que has visto del paisaje, es difícil creer que solía haber bosques ahí. Hoy en día encontrarás algo de vegetación de tundra en la parte costera de la isla, y eso es todo. Pero según el material genético encontrado en estas plantas fósiles, los investigadores creen que la isla solía ser mucho más verde. Es muy probable que hubiera bosques llenos de insectos con mariposas y escarabajos volando por doquier. La temperatura promedio de la isla variaba de 10 grados centígrados en verano a menos 17 grados centígrados en invierno. La operación Icebridge de la NASA ha sobrevolado Groenlandia más de 100 veces. Esto ha permitido a los investigadores crear mapas 3D de la isla y averiguar la edad de cada capa de hielo en Groenlandia. Ellas pueden ayudar a responder muchas preguntas científicas, ya que se forman a lo largo de miles de años. Se trata de capas de nieve sobre más nieve. La nieve se compacta y se convierte en hielo, creando así lo que llamamos una capa de hielo. ¿Recuerdas los fósiles de los que hablamos? Se cree que son del periodo Eemiano, que tuvo lugar hace 130.000 a 115.000 años. Según las innovadoras imágenes en 3D de la NASA, podemos ver 3 periodos climáticos distintos dentro de la capa de hielo. La capa superior es bastante plana y uniforme. Si decidieras ir más profundo, encontrarías la capa formada durante la última glaciación. Es más compleja y accidentada. El hielo ahí es más oscuro que el que se ve en la superficie. Si dejas que tu mente divague, puedes imaginar cómo era esta parte del mundo cuando los mamuts vagaban por ella. Si siguieras cavando, acabarías encontrando restos de hielo del periodo Eemiano del que te he hablado. Dicho eso, los cañones no son lo único inusual que se encuentra bajo el hielo. Si pudieras echar un vistazo bajo todas esas capas de nieve, verías una impresionante cordillera y también fiordos. En 2017, los científicos crearon un mapa que mostraba el aspecto de Groenlandia sin todo ese hielo. Había una depresión en forma de cuenco en el centro de la enorme isla. Esta depresión era probablemente un antiguo lago. A su alrededor había un círculo de cordilleras costeras. Este escenario probablemente se parecía a los paisajes de la Patagonia moderna. Grandes montañas con cimas nevadas, rodeando lagos cristalinos. Este antiguo lago de Groenlandia es una maravilla en sí mismo. Imagina una fosa del tamaño de Rhode Island y Delaware juntos. Se cree que el lago abarcaba más de 7.000 kilómetros cuadrados y en otros tiempos fue alimentado por al menos 18 arroyos diferentes. Estas aguas azules y cristalinas eran sin duda muy atractivas y heladas, por supuesto. Si decides bañarte en ellas, ten cuidado, el agua podría alcanzar los 240 metros de profundidad en algunos lugares. En el tercer día de tu aventura, descubres un verdadero parque acuático bajo el hielo. Mientras paseas por la isla, tu guía te dice que estés atento a las grietas de la superficie. Estas grietas son las responsables del moderno salón acuático que hay ahí debajo. El agua de deshielo y el agua de lluvia fluyen por las grietas hasta el lecho del río. Esto forma un paisaje de lagos y arroyos que recuerdan a joyas, llenos de agua cristalina. Los investigadores calculan que existen unos 60 lagos pequeños bajo el hielo. Y sí, son lagos de verdad. Quizá uno de los elementos ocultos más impresionantes de esta isla sea un cráter de meteorito. Debajo del glaciar de Hiawatha se encuentra un cráter de impacto de 30 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse la ciudad de Washington. Al parecer, un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho golpeó la atmósfera de la Tierra en los últimos 100.000 años y eligió Groenlandia como punto de aterrizaje.
Si alguien hubiera estado cerca para verlo, habría sido testigo de un verdadero espectáculo. Una bola de fuego blanca y resplandeciente atravesando el cielo. Los científicos especulan que, si aterrizó en una capa de hielo, de seguro vaporizó tanto el agua como la roca. Un testigo hipotético a cientos de kilómetros del lugar del impacto habría oído un trueno ensordecedor y experimentado vientos huracanados. Tiene sentido. La velocidad aproximada de los meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra es de 72.000 kilómetros por hora. A modo de comparación, esto es 2,5 veces la velocidad de una nave espacial. Sería imposible que no hiciera ruido y dejara un enorme cráter en el suelo.